Hola, hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? El día de hoy estamos acá de vuelta en 2023 con tu podcast católico. Teníamos una pausa de algunos meses, Jimmy estaba de viaje, pues también reorganizando algunas cositas también personales, de otros proyectos también de evangelización, pero acá nuevamente feliz de compartir contigo, Jimmy, ¿cómo estás? Muy bien, reincorporándonos de las vacaciones que tuvimos en este fin de año y pues retomando esta oportunidad que Dios nos da, ¿verdad? Para poder seguir llegando a nuestros suscriptores, a más gente y compartiendo un poco de lo que Dios nos ha dado a través de nuestra opinión sobre la fe. Qué bueno, Jimmy. Bueno, mira, vamos a de una vez entrar en el tema del podcast del día de hoy. Yo te contaba por mensaje, pues algo que me sucedió el día de ayer y que me puso realmente triste al inicio, pero pues dentro de la tristeza, pues también vi como un hilo de esperanza, ¿ok? Y te cuento que pues ayer estábamos celebrando la presentación de Jesús en el templo, también la Virgen de la Candelaria. Y pues acá en el conjunto residencial donde yo vivo, desde ya hace una semana aproximadamente, habían carteles colocados en los ascensores, en las carteleras, donde pues se anunciaba que iba a haber una Eucaristía acá mismo en el conjunto residencial a las 7:30 de la noche. Yo te puedo decir que acá son dos torres de más de 22 pisos cada torre y Wow. aproximadamente cuatro apartamentos por piso. O sea, quiere decir que viven una cantidad significativa de personas y por supuesto, Colombia siendo un país católico, pues obviamente me imagino que la mayoría de las personas que vivimos aquí, pues al menos fuimos bautizados dentro de la iglesia católica, ¿ok? Yo me fui Son la gran algunos, mayoría. sí, 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 total, me fui unos minutos antes a ver si conseguía el sacerdote pues, para confesarme. Y pues cuando llegué, habían dos señoras mayores haciendo el Santo Rosario. Y pues yo me incorporé a ellas a rezar el Santo Rosario. Y yo pues en medio del rezo a veces pues perdía la concentración porque yo volteaba y yo me veía con esas dos señoras mayores y yo decía, wow, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando con la fe de las personas? O sea, de hecho llegó el sacerdote, ya estábamos terminando de rezar el rosario y el sacerdote empieza la Santa Misa y éramos las tres personas, las dos señoras mayores y yo. Y yo, pues obviamente, en medio de todo eso, feliz porque, pues obviamente íbamos a estar en la Santa Misa, pero a la vez triste porque yo decía, ¿cómo las personas se pierden de esta gracia tan grande que es la Eucaristía? Después, poco a poco, a medida que la gente siempre dejando todo para el final, pues fueron llegando algunas otras personas, pero al final yo creo que no superaron las 20 personas. Para un conjunto tan grande, de igual forma había muy poquita gente. Y el hilo de esperanza que te comentaba era que pues había una mamá como con un niño de 10 años que se veía que sí le había transmitido su fe. De hecho, el niño venía como con ropa deportiva, de jugar fútbol, pero se le veía, se sabía sus oraciones, rezaba con bastante piedad, o sea, sabía que era un niño que era formado en la fe. Entonces yo decía, bueno, por lo menos no todo está perdido, pero realmente es preocupante, Jimmy, cómo, por ejemplo, cuando esas señoras y las abuelitas, que pues son las que realmente pues cultivan la fe en la familia, pues tengan que partir. ¿Dónde van a quedar entonces la fe cristiana, la fe católica? O sea, ¿qué piensas tú de esto? Pues mira, como hay que verlo también a la luz de la fe y de lo que nos enseña la iglesia. Recuerdo la encíclica, exhortación apostólica del Papa Pablo VI, Evangelii Nunciandi, hace casi 60 años, donde él decía que gran cantidad de católicos que recibieron el sacramento del bautismo viven al margen de toda vida cristiana. Eso es lo que él llamaba un proceso de descristianización. Estamos hablando de hace 60 años.
Eso significa que la fe va perdiendo fuerza y presencia en el mundo. ¿Por qué? Porque hay un proceso de descristianización. El mundo del espectáculo, el mundo del entretenimiento nos está absorbiendo tremendamente, ¿verdad? Y está haciendo que nuestra fe vaya saliendo de ciertas esferas. A mucha gente ya no le interesan estas cosas, ¿sí? Nos estamos secularizando demasiado. Por eso, el Papa San Juan Pablo II escribió otra exhortación apostólica que se llamaba Christi Fidelis Laici, en la que él decía, debemos emprender la nueva evangelización, decía el Santo Padre, nueva en ardor, método y expresiones, para contrarrestar lo que el anterior Papa había dicho, el proceso de descristianización. Entonces, ¿qué sucede? Estamos compitiendo contra el mundo. Y si bien es cierto, nuestra fe no se puede volver un carnaval, un show, pero sí tenemos que tomar en cuenta ciertos elementos necesarios para remotivar al pueblo. Tú acabas de sacar aquel, en tus programas comentabas acerca de lo que pasó en esta iglesia multitudinaria, transnacional, porque ya era una franquicia, era una empresa, más que iglesia, era una empresa de los Hillsong. Y cómo a través del marketing, a través de todos estos elementos de mercadeo, y artistas. Tuvieron artistas y todo lo que tú querrás, una explosión demográfica inmensa, grande. Te puedes imaginar donde ciertos valores tradicionales salieron de los esquemas, ya ni siquiera era el pastor tradicional que llegaba de saco, corbata, por ejemplo, Carl Lentz, que era el pastor de Nueva York, era un tipo que era un rockstar, ¿no? Sí, sí, tatuado, pelo rapado. Exacto, entonces con un mensaje de punch motivador y cómo llegaban los jóvenes, y me impresionó cuando veía este reportaje que al igual que en Estados Unidos, que hacen colas para entrar a una disco, también hacían colas para entrar al culto y esperar el culto siguiente porque el culto ya se había llenado, y hasta que se cerrara ese culto y podían entrar al culto que venía, podía entrar la gente que estaba en lista de espera. Te puedes imaginar qué boom el que tuvieron esta gente. Pero lamentablemente ahí no había fe, había más Sí, emoción. Emoción, cosas económicas, antivalores, que lo tamizaron con espectáculos, luces, show y todo lo que querrás, y pues pasó lo que pasó, se vino abajo ese imperio. Ahora, pero sí es bueno llamar la atención de dos cosas: que la fe necesita cuidar los excesos y los defectos. Los excesos es lo que hizo Hillsong, y los defectos es lo que nos pasa a nosotros, los cristianos católicos, que no renovamos nuestra presentación de la fe, a sabiendas de que hay un mundo que está cambiando, hay un mundo que está teniendo nuevas exigencias. No podemos cambiar el contenido de la fe, porque el contenido de la fe es el mismo, Jesucristo. Pero necesitamos presentarlo de un modo distinto. Y casualmente con mi esposa habíamos hablado hace unos días acerca de esto, porque el elemento atractivo lo hemos perdido. Yo ahorita, antes de empezar el programa, te contaba que el ministerio de la palabra es el ministerio sobre el que se subyace todo el quehacer apostólico de la iglesia. Está dividido en 4 momentos: el momento querigmático, el momento catequético, el momento milético y el momento teológico. Pero el momento querigmático es el momento del llamado a la fe, a la conversión. O sea,
es el primer momento. Es la carta de presentación que le damos al mundo. Y ese no lo cuidamos. Cuidamos todo lo demás, la catequesis, la homilía, la teología, pero el querigma no lo cuidamos. Ahora, Jimmy, disculpa que te interrumpa acá y luego seguimos con esa misma línea, porque todo lo que tú estás diciendo es precisamente el discurso quizás un poco vanguardista del Papa Francisco, muchas de las cosas que pues dicen que el Papa Francisco ha cambiado o quiere cambiar. Y de hecho, pues muchos de sus detractores es precisamente porque el Papa quiere una iglesia actual, una iglesia para jóvenes, con los jóvenes, y más bien tienen esa pelea interna donde incluso, por supuesto, las misas tradicionales son hermosas, las misas en latín, pero mucha gente quiere como que todas las misas fueran en latín, como que si todos hablaran latín y ni siquiera van a entender absolutamente una palabra. Entonces, hay veces que en vez de mirar hacia adelante, muchas personas quieren una iglesia anclada en tiempos pasados. Entonces, es como difícil encontrar eso, ¿no? Ahora dime tú, que sos mucho más joven que yo, y piensa en los que son más jóvenes que tú. Claro. ¿Les interesará una misa en latín a un muchacho? Yo no creo que estén Probablemente tan pues interesados. uno que lo quiera vivir como una experiencia, como algo bonito, Cultural, pero exactamente. nada más. Pero de que vas a vivir de eso, no. Es que yo tampoco estoy diciéndote que el sacerdote se cambie el pelo, se raspe por Claro, acá, llegue el... claro. No, no estoy pidiendo eso. No, Pero obvio, sí obvio. tenemos que cuidar el aspecto de forma, no de fondo, de forma, que permitan la atracción de la gente, ¿sí? La atracción de la gente. Por ejemplo, yo veo misa casualmente de Colombia todos los días, porque no puedo ir a la iglesia todos los días, pero la veo en internet, en YouTube todos los días, de una iglesia de ahí de Colombia, está en Manizales, no sé si tú has oído hablar de ese pueblo. Sí, sí, Manizales, conozco, pero no he ido. pues es de la arquidiócesis de Manizales, que hasta ahorita ha sido la misa que mejor producción fílmica ha tenido, mejor producción audiovisual ha tenido como misa, como misa. Y al principio me encantó porque tenía unos sacerdotes muy bien preparados, predicaban muy lindo. Luego no sé qué pasó, han movido sacerdotes y ha bajado no te puedo decir la calidad porque los sacerdotes siempre son preparados, pero quizás el punch de estos sacerdotes. Pero igual, hay uno en particular que a mí me encanta. Él no tiene punch, pero es un sacerdote muy sabio, se llama el padre Rigoberto, que a mí personalmente yo disfruto sus homilías porque tiene un contenido de enseñanza grande. Pero le decía a mi esposa, pero ¿qué pasa si llega una persona ahí con un estado depresivo, con una tristeza subyacente, con un problema familiar, con un problema humano, económico? Esa humilía que a mí me llena, a esa persona no le dice nada, no le dice nada. Entonces, así como entró, se va, no le llenó. Y luego se van a estas iglesias que tienen estas barullos, Superproducciones. superproducciones, y lo que hacen es desperdiciarles la fe cuando aparecen los escándalos y todos los relajos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hay que cuidar. Tú fuiste a un lugar donde había un grupo de señoras rezando el rosario. Tú, como un hombre crecido, pues tranquilo, tú te unes y rezas el rosario porque tienes ya cierta educación, cierta cultura religiosa, pero muchos no la tienen. Y no van Sí, a llegar.
Por eso. Obviamente, pues quizá llegaban jóvenes probablemente y no veían a alguien como de su edad y por supuesto que no les va a parecer para nada atractivo, obviamente porque no lo entienden y si no lo entienden es porque nadie se los explicó o no vivieron la experiencia o sus padres pues tampoco ya son formados, entonces pues ahí es una cadena que todos tenemos responsabilidad, ¿ok? Probablemente pues quizás existan sacerdotes que no tengan pues como esa pedagogía para pues hacer actividades, para atraer a jóvenes o cómo hablarles a los jóvenes de hoy en día. De igual forma, también falta de los padres porque siempre en las parroquias yo veo que al final de la misa invitan a formaciones bíblicas, a formaciones de oración, retiro, seminario, y muy pocas son las personas que se inscriben. Entonces, obviamente, si los padres no están formados, por supuesto que los hijos, hoy en día, con toda esta tecnología, como dijiste tú al inicio, con la música, con todo, o con los amigos cool que van a templos protestantes, por supuesto que se van a quedar vacías las iglesias de jóvenes. Y obviamente que hay sus excepciones, sí, hay iglesias que están llenas de jóvenes, bendito sea Dios, pero pues normalmente no es así. Tristemente, podemos ver, por ejemplo, casos europeos, o sea, de países que eran católicos, que inclusive pues llevaron la fe por todo el mundo, como Irlanda, España, que hoy en día los templos están cerrando y se están convirtiendo en librerías, en restaurantes o en discotecas. O sea, imagínate, esperemos que eso no Eso es llegue triste. a nuestros países. Y eso es triste, te digo, porque a lo que estamos llegando, mira, hay casos, porque tampoco voy a decir que nuestra iglesia pues ya está destinada a la extinción. No, 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 hay no, no, casos. jamás, jamás. Sí. Hay casos, por ejemplo, hay un caso que a mí me encanta de una mujer que está ya en proceso de beatificación, o al menos están trabajando en ello, que se llama la hermana Claire Crockett. Hermosísimo ese testimonio. Así lindísimo, te imaginas, una mujer, una jovencita mundana y jovencita, fue tocada en un lugar donde ella no quería estar. Y ahí fue tocada por Dios. Y ya te imaginas la conversión que tuvo tan radical después de llevar una vida tan mundana. Y Sí, así como el caso de ella, hay muchos otros, hay muchos otros. Pero pienso yo que también se puede alcanzar más si hacemos más. claro. Yo recuerdo recién llegados aquí a México, fuimos con mi esposa a nuestra primera misa dominical. Casualmente fuimos de noche, no conocíamos mucho las iglesias, fuimos a una misa y recuerdo que el padre en toda la homilía pasó regañando a la feligresía porque los seminaristas se habían ido, que no tenían ya seminaristas y que iban a tener que cerrar el seminario, pero regañando a la feligresía que nosotros no aportábamos, que nosotros no ayudábamos. Sí, Y yo le digo a mi esposo y le vuelvo a ver, y nosotros que somos nuevos, ¿qué pintamos en este regaño? sí, mira. Sí, Jimmy, imagínate que a mí también me ha pasado lo mismo. Yo cuando visito a mis suegros que viven en otra ciudad, cada vez que voy a la misa, pues el sacerdote está regaña, que regaña, que regaña, que regaña en la homilía, que por cierto, el Papa Francisco ha hecho hincapié en este asunto de las homilías varias veces, pero hay sacerdotes que al parecer como que no entienden o no le hacen caso al Papa, Al ¿no? Papa. Y yo digo que, pues mira, vamos a suponer que es una persona de fe muy débil o que está volviendo a la iglesia y se encuentra con este panorama, como no entiende, si tiene educación, se sienta y se cala todo el regaño, pero nunca más regresa, o si no le importa nada, de igual manera va y se para y se va. Entonces, yo creo que pues ahí hay una responsabilidad de todos y espero que pues con todas estas nuevas tecnologías, música, maneras de evangelizar, pues la iglesia se abra a todo esto y que pues mucha gente pues tenga la formación que necesita
para que pues no se pierda de la gracia de la fe, de la gracia que pues solamente pueden encontrar en la Santa Iglesia Católica. Así es. O sea, es que tenemos que valernos de toda la tecnología misma y de los medios para poder llegar a la gente, hacerles más atractivo el mensaje, ¿no? Porque es que no existe otra manera. Imagínate, estamos tocando un caso bien puntual de sacerdotes regañones y llega la gente con alguna necesidad y lo que encuentra es una homilía donde te están regañando. Hombre, la gente ya no quiere ir, ¿no? Ya no le gusta. Entonces, ¿por qué no usar esas estrategias a veces que usan estas iglesias en la medida que se puede y se deba? Pues no estoy diciendo que seamos iguales, porque hay No, porque cosas que ellos... ahora te van a llamar modernista. No, y lo que pasa es que también hay cosas que no se pueden hacer Claro. dentro de nuestra liturgia, pues no se pueden, ¿no? Pero sí se pueden mejorar ciertas cosas. Ahora, y el gran vacío que ellos tenían, por ejemplo, en el caso de Hillsong, es que después de ese culto, espectáculo, show que hacían, ya no había más. Ya no había más. O sea, llegaban a eso, sentían bonito, cantaban, lloraban y hasta decían de que las canciones eran diseñadas para que lloraran. Sí. Ok, te ibas con un mensaje motivador, solapador de conciencia, y ya esa era tu vida cristiana. Eso no lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos detrás de la misa una riqueza enorme que podemos darle a la gente, ¿no? Que podemos aportar, pero nos falta el gancho, el anzuelo, para que nuestra gente se quede y encuentre de Dios. Esa es la parte que debemos cuidar y como tú dices, el Papa nos invita a que mejoremos estos aspectos. Bueno, los papas que hemos mencionado, ¿no? A que mejoremos estos aspectos. También nos toca a los que somos padres concientizar a nuestros hijos, porque es difícil, ¿verdad? Te ponía un ejemplo, tú que eres una persona de gimnasio, tú ya eres una persona que se ha habituado al deporte, a hacer gimnasio, a hacer tu rutina de ejercicios, tú puedes ir a cualquier gimnasio y tranquilo, haces las máquinas que tengas que usar y lo aplicas y todo. Claro. Pero hay personas como yo, que yo no soy habituado al gimnasio, yo no soy un hombre de deporte, te lo reconozco, y he tenido varios intentos de ir a un gimnasio. Voy a un gimnasio, ahí están las máquinas más preciosas que te puedas imaginar. Yo recuerdo que cuando estaba en Panamá, el complejo habitacional donde vivía tenía su gimnasio privado. Pregúntame si fui alguna vez. Nunca, nunca fui. Y ahí había máquinas y todo. Pero llego, nunca tiene tiempo el entrenador, no hay un coach, no hay quien te diga ni qué agarrar ni cómo agarrar. Tenés que andar preguntando detrás de, porque generalmente esos coaches o esos entrenadores se rodean de sus amiguitos. Y si tú no eres de sus amiguitos, pues valiste, no te hacen caso. Entonces me desmotivo y ya no voy. Y ya no voy. Entonces, lo mismo pasa en la fe. Si tú vas con una necesidad y no encuentras eco, como le decía el etíope eunuco a Felipe, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Si nadie me orienta, si nadie me guía, pues eso pasa en la iglesia. Si yo llego y no encuentro esa acogida, y no hablo de que me traten bonito, que me toquen mariachi, hablo de que llego buscando algo y ese algo no lo encuentro, pues ya no busco ahí, me voy a otro lugar. O simplemente doy por vetada la fe porque en la fe no encuentro nada. Y no solo hay opciones de iglesias evangélicas, que es lo peor, ¿no? Están las opciones, perdón, de las sectas paganas, brujería, magia negra, hechicería y todas estas tonteras. Sí, pues de hecho yo he hecho también algunos videos sobre pues sacerdotes exorcistas
que hablan de que hoy en día el interés por los jóvenes con el ocultismo es grandísimo, y esto tú lo puedes ver en series de televisión para jóvenes, en Exacto. muchas cosas se están interesando por el ocultismo. Entonces, obviamente, sabemos que el enemigo es el que está metido en todo esto, pero pues obviamente nosotros como padres, como hermanos, como tíos, debemos hablarle de la fe a nuestros jóvenes, y no solamente hablarlos de la fe, sino también motivarlos a que aprendan de la fe. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque yo también fui ese joven que no iba a misa. Yo también fui ese joven que iba obligado a la misa. Yo también fui ese joven que criticaba a la iglesia, a los sacerdotes por anticuado. Y yo también fui ese joven que estuvo en iglesias protestantes porque me parecía más cool por ver a alguien tocando con guitarra eléctrica, batería y todo ese tipo de cosas. O sea, ¿me entiendes? Porque yo no conocía la Eucaristía, porque yo no conocía las riquezas de la iglesia y porque nunca nadie me los dijo. O sea, pues ni mis Claro. padres que son católicos. O sea, bueno, yo hice mi primera comunión y ya hace muchísimos años atrás, pero no hubo como esa formación que probablemente debí tener. O sea, por misericordia de Dios, yo hoy en día estoy acá y le estoy hablando de mi experiencia y mi conversión que tuve dentro de la Iglesia Católica por misericordia de Dios, ¿ok? Pero quizás yo tuve la intención, o sea, siempre en la búsqueda, no me quedé, pero probablemente pues hay jóvenes que o se pierden de la fe o pues se quedan con esas migajas que pues quizás van a encontrar en estos templos protestantes. Yo creo que debemos hablar más. Yo hace poco estaba haciéndole una entrevista a un apologista también, y él decía eso. Hay veces que, por ejemplo, cuando va el testigo de Jehová a tocar la puerta de la casa, la mamá le dice al niño, ¿y qué es lo primero que le dice al niño? Dile que no estoy. Y va el niño y le dice, mi mamá dice que no estoy. Y ya el niño, esa es la formación que tiene en casa, o sea, sin decirle al niño Claro, mentir. por qué. O sea, ¿por qué es que no lo vamos a recibir? O si los recibes, vamos a hablarles de la fe católica, siéntense acá, vamos a debatir amigablemente, pero pues no decimos absolutamente nada, y es por eso pues que los jóvenes de hoy no se están interesando por los temas de la fe, más sí se interesan por tipos como Bad Bunny, por ejemplo. Entonces yo creo que es una batalla cultural y religiosa que tenemos que dar frente y debemos prepararnos, porque si no nos preparamos, ya con todos los medios de comunicación, redes sociales que están a favor de ese tipo de cosas, donde el cristianismo no entra, entonces cada día vamos a ver a jóvenes más perdidos, entregados o a sectas o peor aún al satanismo y a todo este tipo de cosas que hoy en día pretenden ya colocar de moda sin ningún tipo de pudor. Y lo que es peor, ayer nada menos miraba, creo que en Así Prensa lo anunciaba, no sé si lo habrás visto tú, de una chica, youtuber, influencer francesa, que ya La que se anunció. iba a quitar la vida. Sí, esa, exactamente. No sé si ya tú hiciste un programa sobre ella. Es complicado tocar ese tema acá en YouTube porque una vez hablé sobre eso y me metieron una falta. Tuve que apelar y decir que yo no estaba promoviendo eso, sino más bien estaba en contra, pero lo podemos hablar de esta forma como lo estoy diciendo. Quitarse la vida de forma asistida. Imagínense Asistida. a lo que estamos llegando. Entonces, pero yo me metí por curiosidad a sus Al perfil. canales, a su perfil. Hombre, es una chica exitosa. Ya quisiera Imagínense. yo tener la vista, los ratings que ella tiene. Ya quisiera yo tenerle la mitad de lo que ella tiene. Exitosa. Y yo pensaba que su mensaje era depresivo, ¿no? Es un mensaje bonito, contando sus cosas, su vida. De repente saca sus cositas, decía sus cositas. No es que yo entienda francés, pero por lo que medio entendía, yo decía, y aparte de que era físicamente muy bonita la niña, o es muy físicamente muy bonita, yo decía, ¿y qué le pasa a esta criatura que
que está eligiendo la muerte cuando tiene todo un mundo, toda una vida por delante que se le está abriendo las puertas. Pero lo peor de eso no es solamente el caso de ella, sino los millones de personas que la ven y que están recibiendo ese mensaje como positivo. O sea, ¿me entiendes? Ya, Porque yo por ejemplo, hazlo tú también. me imagino que tú lo viste en el canal de Jordi, donde él también estaba a favor de eso y él también es un influencer que llega a millones de personas. Entonces, imagínate contra quiénes estamos, es este combate, ¿no? Por No, yo eso lo es vi en que, Así yo lo vi en ah, Así ok, Prensa. yo lo vi fue en el de Jordi White. Entonces, Te das cuenta. imagínate que los millones de jóvenes que están recibiendo este tipo de mensajes y hay veces que los padres por el trabajo, por sus metas personales, por cantidad de cosas que tienen en la cabeza y se olvidan de los hijos y le dan una tablet o le dan un celular y ese es el contenido que están teniendo que se están llevando los hijos y después se ponen a pelear porque el hijo no los quiere acompañar a misa, pero ¿quién los va a querer acompañar si son personas que están recibiendo en su cerebro más bien todo doctrinas y cosas completamente contrarias a la vida, a la fe cristiana, a Jesús? Exacto. Entonces es algo preocupante, alarmante, pero que cada familia y cada persona debe hacer en la casa, porque repito, estábamos ayer en esas poquitas personas en misa y había un niño súper creyente, rezaba de forma piadosa, se arrodillaba ante el Santísimo. Entonces tú dices, ah, la educación y los valores que le están dando a ese niño en casa están funcionando, porque este niño vive en el mismo mundo del reggaetón, vive en el mismo mundo de los youtubers o streaming que promueven este tipo de cosas, pero él se está formando en una fe. Entonces allí no solamente vamos a ponerle como un cierto grado de responsabilidad que la iglesia no innova o lo que sea, pero yo creo que Los padres. los padres, sí, los padres es la mayor parte de la situación, sin duda alguna. Sí, no, yo creo que todos de alguna manera somos parte de esta situación, pues, o sea, de alguna manera participamos de manera indirecta, si es que no directa también, de esta realidad, porque pues a veces con nuestras actitudes, el catecismo lo dice, la misma rebelión del hombre, la misma falta de testimonio que nosotros tenemos, hace que la gente rechace la fe, ¿no? Y al ver que no tenemos buen testimonio, y cuando me digo buen testimonio implica pues a veces un mal gesto, una descortesía, que tenemos puede socavar la fe de otros. Hace poco, yo tengo aquí en la privada donde vivimos, en el pasaje, hay un matrimonio, una familia que son mormones. Y nos hemos hecho muy, muy amigos porque ellos son centroamericanos como nosotros. Ellos son de Honduras, nosotros de El Salvador, que son países que estamos vecinos y somos casi la misma cultura, casi, casi. Entonces, hemos empatado mucho y nos hemos hecho muy amigos. Nunca tocamos aspectos de la fe, tanto ellos como nosotros respetamos el que ellos sean de mormones y nosotros católicos. Solo nos reunimos para departir comida, estar un buen rato menos. Pero hace poco llamamos, aparte de ellos, llamamos a otros vecinos que ellos no conocían, pero nosotros sí. Y estos vecinos mormones, mira, se portaron con una calidad humana tan excelente que mi esposa y yo nos quedamos boquiabiertos. Súper amables, súper empáticos, con una facilidad, una habilidad para empatizar con la gente, que yo me quedé pasmado. Tanto que yo le dije a este amigo al final, me acabas de dar una gran escuela de vida, le dije,
porque tú tenés Wow. una habilidad que yo no tengo, le dije. Yo que soy predicador, que me dedico a eso, yo no tengo la habilidad que tú acabas de demostrar. Y no se notaba que era pretencioso y lo hacía por lucirse, ¿no? Sí. Sino que era muy espontáneo, muy espontáneo, muy espontáneo. Y entonces ese gesto que él tuvo lo traigo a colación porque a veces nos falta a nosotros, como católicos, como cristianos, ¿sí? Tener esos gestos de empatía. Hasta cuando vamos a misa, ni siquiera cedemos el paso para que el Sí, sí, otro sí. se pueda parquear bien en el parqueo o en el parking. No sé, pues a veces tenemos gestos de antipáticos, ¿no? Y eso también genera un antitestimonio que dice mucho de nosotros, ¿no? Y la gente pues dice, para ser como estos, pues mejor no, mejor me quedo como estoy, ¿verdad? Y Sí, eso no, creo que tenemos que es cuidar. una responsabilidad que todos tenemos y obviamente, pues, como estamos hablando acá de la fe de los jóvenes y pues de todos en general, ese testimonio tiene que empezar en la casa. O sea, yo, por ejemplo, ahorita que Así vamos a es. tener el regalo, o ya tenemos el regalo más grande que Dios nos ha dado, que es el bebé que viene en camino. Qué bendición. Obviamente, pues mi esposo y yo hemos estado hablando sobre eso, o sea, cómo queremos educarlo, qué es lo que queremos para el bebé, pero también hemos hablado de cómo vamos a estar nosotros como pareja, como familia, para darle el ejemplo, para que ese niño crezca en el ambiente que nosotros queremos para él. Porque no, para tú mostrarle a Jesús, a un niño o a un joven, no tienes que quizás sentarlo 10 horas y que se prenda la Biblia de atrás para adelante, sino más bien No, mostrarle el amor de sus padres hacia su hijo es el amor de Dios mismo. Y así el amor que uno le demuestre con el prójimo, que ellos vean que uno ayuda al prójimo, que vean que uno es amable con las personas, que de esa forma conozcan a Jesús, porque de qué vale que tengan a unos papás que se la pasen en misa o se la pasen rezando el rosario, pero se gritan entre ellos en la comida o están peleando por dinero todo el día. Entonces, y eso tristemente lo vemos en muchas familias cristianas, en muchas familias católicas, y es por eso que pues los hijos cada día están perdiendo la fe, porque dice, ese es el Dios que creen mis papás, mira cómo se están matando entre ellos allí. Y sí. eso tristemente sucede mucho. Y esperemos que pues con este video, con este granito de arena que estamos aportando aquí nosotros desde nuestra humilde opinión, pues muchas personas reflexionen sobre esto. Pues no sé si tienes algo más que agregar, querido hermano Jimmy. Pues no, 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 yo creo que hemos aportado bastante sobre esta realidad, el aspecto triste que está produciendo el vaciamiento de nuestra fe y que tenemos que retomar, y una exhortación a todos los que de alguna manera somos responsables de presentar el mensaje para hacerlo más atractivo, más asequible a la gente, ¿no? Y sobre todo, lo que más puede impactar es nuestro testimonio, porque por ahí podemos empezar. Así es, así es. Pidamos al Dios Todopoderoso, a la intercesión de la Santísima Virgen María, por la fe de estos jóvenes, por la fe de estos niños, por la Iglesia, por el Papa Francisco y por todas las personas que, pues, de alguna forma estamos llevando la palabra de Dios a través de todos estos medios digitales, misioneros, todas las personas que están llevando la buena nueva. Se les quiere mucho. Nos vemos pronto en el próximo episodio. Chao, chao. Cuídense. Bye bye.